Muy buenos días y bienvenidos. Bienvenidos un día más. Vamos a estar compartiendo en el día de hoy una nueva lectura de este maravilloso libro de sanación del alma. El tema que estuvimos desarrollando en la lectura anterior es sanando relaciones, ¿no? Y estuvimos hablando de las relaciones de pareja. Ahí nos estuvo explicando todas las pautas que tenemos que seguir a la hora de elegir enamorarnos de alguien o cuando te enamoras de alguien. Nos explicaba más o menos para ponerte un poquito así en situación de que las relaciones entre pareja son muy complejas, pero que sobre todo es una decisión de amar siempre de querer estar y amar siempre a la misma persona. Un compromiso, ¿no? Un compromiso de quedarte a pesar de las dificultades y a pesar de los desafíos. Que tenemos también que ver el cuadro completo, ¿no? De ver a la persona con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Y aún así, querer ayudar y ayudar a esa persona a potenciar todo eso que es capaz de lograr. Todo eso junto a nosotros, compartiendo valores comunes. Y ahora el título que vamos a estar desarrollando es sanando al padre y a la madre. Vamos a hablar de la relación entre hijos y padres, ¿no? Entonces, que también es una relación muy importante y que nos condiciona bastante y de la que adquirimos bastantes creencias. Como siempre te recuerdo antes de iniciar que si no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y que actives las notificaciones y la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Así que vamos a iniciar con esta maravillosa lectura del día de hoy. Sanando al padre y a la madre. Lo hicieron lo mejor que sabían. Sé que quizás para ti no fue suficiente y que tú no tenías la culpa de sus traumas y que ellos no supieron hacer las cosas bien. En la espiritualidad se dice que nosotros elegimos a nuestros padres antes de venir aquí. ¿Y si realmente es cierto? Siempre estamos culpando a nuestros padres por alguna cosa o por la otra, pero como nos dice la Ina acá, ellos lo hicieron lo mejor que pudieron y con las herramientas que tenían en ese momento, con lo aprendido, ¿no? Ellos venían ya con sus traumas que heredaron de sus padres ya venían también con los traumas que heredaron de lo que son tus abuelos, entonces no podemos seguir echándoles la culpa a ellos y victimizándonos por cosas que ellos lo hicieron con toda la buena fe del mundo, creyendo que lo hacían lo mejor que pudieron, lo hicieron lo mejor que ellos pudieron, teniendo en ese momento los conocimientos que tenían, ¿no? Entonces nos dice por acá, pero independientemente de esto no lo supieron hacer mejor porque nadie les había enseñado. Ahora nuestra misión es no llevar la maldición de generación en generación, sino que todo esto termine contigo y que lo que venga reciba un legado de bendición, de abundancia y de felicidad. Eso es lo que queremos para las futuras generaciones, para las generaciones de bendición, abundancia y felicidad. Que ya tú seas consciente y que rompas con la maldición pasada, rompas ese patrón. ¿Por qué tenemos que romper con este patrón? Porque tú vas a mostrárselo con tu ejemplo. Un pobre enseña a sus hijos a ser pobres. Un maltratador enseña a sus hijos a maltratar o a ser víctima de maltratos. Un amargado amarga a sus hijos. Es que damos lo que tenemos, o sea, nadie da lo que no tiene. Si estás amargado, pues vas a amargar a todo lo que estén a tu alrededor, incluyendo a tus hijos. Si tú fuiste víctima de maltrato, o fue lo que viste en tu casa, pues es lo que vas a repetir o vas a enseñar a tus hijos a recibir ese maltrato. Entonces, por eso es que tenemos que liberar y tenemos que sanar nuestros traumas, ¿no? Para no seguir repitiendo de generación en generación ese patrón. Y así podemos seguir con todas las desgracias del mundo, que no están destinadas, sino programadas en la mente de las personas y heredadas de unas fuentes que no supieron hacerlo mejor, porque por desgracia nadie les enseñó. Ellos en ese momento era lo que sabían.
Víctima es seguirse quejando de eso y guardando rencor por lo que pasó. Pero un ser despierto que escucha la voz de su alma aprende a tener compasión y a perdonar, para liberar y a partir de ese momento reconstruir lo que un día se rompió. Tenemos que aprender, o sea, ya sabemos que no podemos ser víctimas y seguirnos quejando por cosas que están en el pasado o guardando un rencor que no tiene ningún sentido. Porque un ser despierto, que como dice la acá, escucha la voz de tu alma, de su alma, y aprende a tener compasión y a perdonar. Y a saber que aunque nuestros padres hayan errado en ciertas cosas, lo hacían con toda la buena intención del mundo y creyendo que era lo mejor para nosotros en ese momento. Siempre hay que partir de esa base, ¿no? Entonces nos dice, tenemos por acá una historia que nos dice: en noviembre de 2003 se borraron todas las dudas de la culpabilidad de Ridwan. Se declaró culpable por el asesinato de 48 mujeres. Hizo un trato para cooperar con el fiscal para promover más información sobre las víctimas y la ubicación de sus restos. Al hacerlo, evitó un juicio y una posible pena de muerte. O sea que él llegó a ese trato para evitar el juicio y una pena de muerte. Durante el juicio, el juez fue preguntándole una a una por las víctimas y él se declaró culpable de todas. Después, uno a uno, los familiares de las víctimas se dirigieron a los allí presentes y una mujer le dijo: es como si no tuvieras remordimiento. Es como si no tuvieras remordimientos. Asesinó a tantas que no recordaba quiénes eran ni cómo se veían. De tantas, o sea, 48 mujeres. Asesinó a tantas mujeres que ya ni sabía cómo eran físicamente ni nada. No podía creer cómo alguien podía matar a tantas personas y luego no recordarlas. Porque para él eran una más, ¿no? Otra se dirigió a ese hombre y directamente le dijo: dices que no tienes memoria de todas las mujeres que asesinaste. Nosotras sí las recordamos. Tú mismo dijiste que no significaban nada para ti, pero eran todo para nosotras. Exactamente, eran todas para ellos, porque la familia sí te va a recordar, ¿no? Pero para él era una más que mataba. Y ya con 48, o sea, con 48 víctimas, pues para él, como no significaban nada, pues no las recordaba. Entonces, otra madre le dijo, otra persona, o sea, otro familiar le dijo de una de las víctimas: ella era una madre, una esposa, era una hermana, y la echamos de menos. Ridwan se veía muy serio durante las declaraciones, mientras los parientes de las víctimas lo maldecían y se burlaban de él. Una de ellas dijo: es un animal. Espero que su muerte sea dolorosa y larga. Otra añadió: él irá al infierno y allí es donde pertenece. Pero entonces su fachada sin emoción por fin se derrumbó, cuando el padre de una de las víctimas lo sorprendió con una dosis de compasión humana. Y dijo, o sea, el padre de una de las víctimas le dijo esto. Le dijo: señor Ridwan, hay personas que te odian aquí. Yo no. Has hecho que sea difícil cumplir con mis creencias. Dios dice que debemos perdonar. Estás perdonado. Pero ¿de dónde sacar tantas fuerzas para perdonar algo así, no? Que te haya quitado que haya quitado, no, a tu hija. Hay que ser bastante valiente para perdonar. Pero bueno, vamos a ver qué nos sigue diciendo por aquí. Y ese hombre, que hasta entonces se había mostrado imperturbable, poco a poco, mientras el padre de aquella chica le mostraba su compasión, se iba derrumbando hasta que arrancó a llorar como un niño pequeño, arrepentido. O sea que con el perdón él se derrumbó. Cuando las demás personas, familiares, le decían que lo odiaban, que era un animal, que le deseaban una muerte dolorosa, sin embargo, solamente con la compasión que mostró el padre de esta chica, pues él se derrumbó y empezó a llorar como un niño.
qué importante es perdonar y qué importante es la compasión. No digo que sea fácil, pero la verdad que nos liberamos y es una forma también de liberar a la otra persona, aunque pensemos que no se lo merece, porque una persona, diríamos todos, una persona que mató a 48 mujeres, pues dime tú, un monstruo, es una persona que no tiene sentimientos, un psicópata, y sin embargo ese padre que perdió a su hija tuvo esa capacidad de perdonarla, tuvo la capacidad de hacerlo. Nos dice por acá, en la Biblia, en Mateo 18, del 21 al 22, aparece un texto con respecto al perdón. Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Hay que perdonar porque al final lo que hacemos, o sea, con el perdón nos liberamos nosotros. Es algo para nosotros seguir, no para la otra persona. Es verdad que la otra persona puede que sienta un alivio, puede que sienta también una liberación, pero lo que estamos sacando es, porque el rencor no nos sirve de nada. El rencor nos hace daño y lo que crea es enfermedad. Y lo que crea también es que nos mantengamos en eso, enfocados en eso, y como ya sabemos, en lo que te enfocas se expande. Entonces si tú te enfocas en seguir manteniendo ese rencor por dentro, ese odio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ese odio por dentro hacia la otra persona y creyendo deseando, ¿no?, que le vaya mal y que esa persona sufra y que tengas una muerte. Esto al final lo que nos estamos envenenando somos nosotros, ¿no? Lo que vivimos con ese veneno y con todo eso por dentro somos nosotros. O sea, el odio lo está recibiendo él y lo está recibiendo la otra persona, pero al quien nos está haciendo verdaderamente daño también es a nosotros. Entonces, ya por una cuestión de pensar en nosotros mismos y de pensar en que no podemos vivir con todo eso por dentro, pues es una forma de liberarnos y enfocarnos en cosas buenas, en cosas que nos construyan por dentro y no que nos estén desgastando y que estemos perdiendo la energía, nuestra valiosa energía en cosas que en cosas que no tienen ningún sentido, como es el odio, el rencor y esos sentimientos negativos que lo que hacen es que nos enferman y que nos consumen por dentro, ¿no? Entonces, nos dice por aquí Laín, para terminar con esta lectura. No sé que puedan haber hecho mal tus padres contigo, pero si ese hombre pudo perdonar al que mató a su hija, nosotros también podemos perdonar a nuestros padres, ¿no crees? Ese hombre, vamos, ¿qué puede ser más grande algo que maten a tu hija, tu propia hija, ¿no? Entonces, lo que ahí nos dice por acá para sanar esas cosas es: haz una carta de perdón a papá y a mamá. Explícales que ahora entiendes que ellos lo hicieron lo mejor que lo mejor que sabían con lo que tenían. Y cuéntales todos los motivos por los cuales les perdonas. O sea, vas a escribir una carta a tu padre y a tu madre y le vas a explicar que ahora los entiendes, que ahora entiendes que ellos y en ese momento hicieron lo mejor que pudieron hacer con lo que sabían en ese momento. Y cuéntale todos los motivos por los cuales le perdonas, porque también hay muchas cosas buenas también. Entonces también enfócate en eso, en las cosas buenas que hicieron también tus padres por ti. Entonces también hay muchísimas cosas, porque segurísimo que hay muchísimas cosas por qué darle gracias a nuestros padres. Entonces nos dice por acá, pues Laín, que hagamos esto y que una vez lo hiciste, pues muy bien hecho. O sea, que cuando hagas el ejercicio, tienes que hacer este ejercicio para poder sanar esa relación con tus padres. Entonces, ¿ahora qué? Nos dice Laín. El padre y la madre han tenido un alto impacto en nuestra vida. Y esto ha creado una personalidad, unas heridas que hay que sanar si de verdad queremos cumplir con nuestro destino. Vayamos pues a interiorizar todo esto para liberarnos de esa maldición pasada. Como la relación con nuestro padre y nuestra madre ha tenido un alto impacto en nuestras vidas y ha creado, es verdad que nuestra personalidad depende, o sea, está muy condicionada por lo que aprendimos de ellos. Entonces,
hay que sanar esas heridas y hay que liberar, interiorizar todo eso para poder liberarnos de esa maldición, que es lo que nos vamos a ver en el próximo capítulo, que se llama Rompiendo la maldición pasada. Eso ya va a ser en una próxima lectura. Bueno, espero que hagas el ejercicio, que es escribir, como te digo, hacer una lista, es escribir una carta a tu padre y a tu madre, diciendo que ahora los entienden, que los entiendes y todas las razones de por qué los perdonas. Que esto va a ser muy liberador. Pues hasta aquí la lectura y nos vemos en una próxima lectura en el día de mañana, en la que vamos a tratar esto, rompiendo la maldición pasada. Así que gracias por acompañarme y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta mañana.